Listo, Daniel, si nos puede ayudar a proyectar nuevamente y damos inicio. Muchas gracias. Daniel, hay que aceptar la grabación para que puedas proyectar. Ok, perfecto. Ahora sí estoy viendo, ¿verdad? Estamos viendo un correo, no estamos viendo la presentación. Ah, caray. Perdón, no sé qué es lo que pasó. Ahora sí, es esta. Correcto, ahora sí. Pues Perfecto. bienvenido, Daniel, a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de manera general qué es un sesgo, cómo es que se producen esos sesgos y de qué manera una empresa puede empezar a tomar cartas en el asunto. Esto es lo que les voy a contar. Necesito explicarles cómo se conforma la inteligencia artificial para que podamos entender exactamente de qué manera podemos tomar cartas en el asunto, de qué manera se construyen estos sesgos y por lo tanto cómo podemos reaccionar a ellos. Entonces, básicamente y de manera muy general, la inteligencia artificial se define como la capacidad de una máquina de aprender de su entorno para completar algo en específico. Esa máquina puede ser tan compleja como un sistema de IA hecho para contestar correos de manera automática o para descubrir nuevos patrones en cómo se conforman las proteínas, etcétera, o algo que pareciera que no es tan complejo y que tenemos muchos años relacionándonos con ellos, como el algoritmo de Netflix que de alguna manera determina qué es lo que nos gusta ver. Ahora, la inteligencia artificial, entrando un poquito más en detalle, tal cual es un campo de la informática, que intenta a través del reconocimiento de patrones solucionar problemas. De manera muy general es lo que hace, o más bien para eso lo inventamos, ¿no? Para automatizar tareas que antes requerían de un juicio humano. En la práctica empresarial, estas tecnologías ya están revolucionando las industrias, ¿no? Desde asistentes virtuales hasta cosas como reconocimiento de voz e imagen o analítica predictiva y vehículos autónomos, ¿no? Por ejemplo, estos dos grandes que son Amazon y Google están automatizando diagnósticos médicos, transformando procesos y servicios que eran antes muy tradicionales. Y el resultado es una innovación muy acelerada y se están inventando cosas prácticamente todos los días.
Hay muchas nuevas oportunidades de negocios y, claro, hay ventajas competitivas de integrar la inteligencia artificial a cualquier proceso. En un informe que hizo el año pasado la Comisión de Energía de Estados Unidos, justamente destacaba que el principal motor para usar una IA en negocios es precisamente lograr una ventaja competitiva, optimizando operaciones y creando valor de nuevas formas, ¿no? Las reglas están cambiando y están, la verdad, permitiendo que trabajemos de manera más inteligente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que esto sucedió? Lo voy a decir de manera muy rápida porque no es como llegar no es que les cuente yo la historia de la inteligencia artificial, sino es entender cuáles fueron los pasos. En general, los teóricos hablan de 4 momentos muy importantes, que es el origen de las primeras cosas de inteligencia artificial. Estamos hablando 1943, cuando por primera vez se acuñó el término inteligencia artificial, al 56 más o menos. Luego, las primeras aplicaciones específicas de inteligencia artificial se empezaron a hacer en 1957 hasta 1996. Luego se hizo una expansión comercial muy significativa que integró cosas como que nos permitieron tener teléfonos celulares o que nos permitieron tener reconocimiento de las huellas digitales, de cara, etcétera. Y luego el periodo en el que estamos ahorita, que empezó hace pocos años, 2017, que tiene que ver con la IA generativa y los modelos más avanzados. Hay, digamos, 4 cosas que a mí me gusta mencionar para entender un poco cómo fueron los procesos. El primero fue, sin duda, 1956, cuando en la conferencia de Dartmouth, John McCarthy y Marvin Misk acuñaron este tiempo. Esos primeros años la IA se basaba en reglas lógicas y algoritmos muy básicos y, claro, eso hizo que por el poco poder de las computadoras de ese momento, en realidad se avanzó muy poco. De hecho, en esas limitaciones técnicas llevaron a lo que algunos de los teóricos llaman inviernos de la IA, y entonces fue hasta mediados de los 60 que se inventó el primer modelo de red neuronal, que ya podía aprender algunas cositas, pero fue en realidad hasta mediados de los 80, finales de los 80, después de estos inviernos que les digo, cuando la financiación era muy poca para este tipo de modelos, empezaron a surgir, que ahorita veremos un poquito más lo que significa machine learning, empezaron a surgir aparatos que aprendían de sí mismos, empezaron a haber más computadoras, empezó a crecer las computadoras personales, y esto hizo que se generaran muchísimos nuevos modelos, entre ellos uno de los más famosos que digamos, de los hitos de la historia, que es que en 1997 una computadora de IBM que se llamaba Deep Blue le ganó al campeón de ajedrez Garry Kasparov, y eso como que nos hizo ver, por eso me gusta mencionarlo, nos hizo ver que las computadoras bien entrenadas podrían superar, y lo digo entre comillas, intelectualmente al ser humano. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque esa computadora, a lo mejor muy inteligente para jugar ajedrez, no podría hacer otras cosas. Ese era su limitante, aprendió a jugar ajedrez y demostró que le podría ganar a un ser humano. Y claro, desde 1997 no ha habido un ser humano que le gane a una buena computadora. De hecho, si les gusta el ajedrez y tienen el más básico en su celular, estoy seguro que cuando le ponen de experto es difícil que les ganen. Después de eso vino en la explosión del Big Data, empezaron a surgir
bases de datos muy grandes, y eso hizo que, claro, se desarrollaran nuevos algoritmos que impulsaron el crecimiento de la inteligencia artificial. Una de esas, otro momento clave es en el 2011, cuando gracias a esa base de datos tan robusta, y también IBM genera un algoritmo que le gana a todos los competidores de un programa que posiblemente habrán visto que se llama Jeopardy, que es un programa de datos. Básicamente son datos aislados y claro, con un poder ya en el 2011 las computadoras, digamos, 25 años después de las primeras PCs, ya tenían una capacidad bastante más amplia. Ya había sido un salto cualitativo. Y el salto, el último salto, digamos, 12, 13 años después de esa base de datos, es estas bases de datos tan inmensas que hoy se conocen como LLM, que es Large Language Models, que son, seguramente habrán trabajado algunos de ustedes ya con ChatGPT o con Gemini o con DeepSeek o con GenSpark, que son algoritmos que están diseñados para trabajar con el lenguaje. Y eso ha hecho que la inteligencia artificial se expanda globalmente. Está metida en nuestras vidas diarias, en asistentes de voz, en redes sociales, incluso en vehículos inteligentes y por supuesto que en muchísimos procesos empresariales. Su desarrollo ha sido impulsado básicamente por tres cosas. La capacidad computacional, es decir, cada vez son más rápidas, cada vez tienen más poder de proceso las computadoras, cada vez hay bases de datos más grandes, todo genera bases de datos. De hecho, seguramente lo sabrán que ustedes con sus propios datos están entrenando a muchas inteligencias artificiales. Todas las fotos, por ejemplo, que ustedes han subido a sus redes sociales, pues Facebook las ha usado para entrenar algoritmos. Y por otro lado, los modelos de negocio agresivos que están invirtiendo mucho dinero en la inteligencia artificial. Esos tres factores han hecho que el día de hoy estemos hablando de inteligencia artificial de manera muy general. De manera amplia en el mundo, ¿no? Está en todas partes la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando, en el caso de las empresas, los negocios, ¿no? Se están automatizando muchas decisiones, se están automatizando muchos procesos. Lo que antes podía hacer una persona en varios días, lo está haciendo la inteligencia artificial en unos cuantos segundos, por justamente estas dos cosas que les decía, la capacidad de las computadoras y las bases de datos. Es decir, los seres humanos, es difícil que nosotros podamos con tanta información resumirla en tan poco tiempo, y eso es una de las cosas que la inteligencia artificial está haciendo muy bien. Ahora, ¿por qué es importante para las empresas? Porque a través de la inteligencia artificial hay muchas posibilidades para innovar, para reducir costos y por lo tanto aumentar la competitividad. Eso está ganando mucho terreno y de hecho hay muchos teóricos que están un poco asustados por la capacidad que podría tener esto, el impacto, perdón, que podría tener en los derechos de los trabajadores. Puede haber gente que quede desplazada por estas máquinas. Ahora, no me voy a meter ahí, más bien les voy a explicar cómo es que a partir de esta inteligencia artificial, de estos modelos, se puede hacer un sesgo. Entonces, para entender cómo es que se sesga la inteligencia artificial, hay que entender cómo se generan estos modelos. Estos modelos
la manera en la que se crearon, ahora hay modelos nuevos, pero el 90% de la inteligencia artificial con la que estamos trabajando los usuarios el día de hoy funciona a través de data. Estas bases de data entrenan un modelo, es decir, yo puedo meterle a una computadora un montón de fotografías de perros y gatos para que entienda la diferencia y pueda decirme, después de ese entrenamiento, que yo le pueda decir este es un perro o este es un gato. Es decir, la inteligencia artificial es un proceso de aprendizaje automático. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia con los nuevos modelos? Es que los nuevos modelos no solamente están aprendiendo o entrenándose con la data, sino que además eso se ha convertido en un modelo reiterativo. Lo que ha hecho que los nuevos modelos de inteligencia artificial no solamente están siendo entrenados por data que les entrega el ser humano y el ser humano le dice cómo responder a esa data, sino que eso está haciendo que las máquinas aprendan a aprender. Eso es la gran diferencia entre lo que antes era la inteligencia artificial y lo que es el día de hoy. Nosotros en este momento hay un boom de la inteligencia artificial, pero de un tipo muy particular que ahorita voy a llegar ahí, que se llama inteligencia artificial generativa. Pero este conjunto de tecnologías que se llama inteligencia artificial tiene distintos niveles. El primer nivel, que es me regreso un segundito, que es el primero, que es nada más entrenar a la máquina y darle instrucciones, empezó a hacer que las máquinas aprendieran a reconocer patrones para hacer mejores métodos estadísticos, etc. Después, con el modelo reiterativo de ir, conocer la data y empezar a aprender, se genera una cosa que se llama deep learning, que implica cosas y voy a poner entre comillas, tan sencillas como el algoritmo de Netflix que les dice qué tipo de película les gusta, o el de Spotify que les dice qué tipo de música les gusta, o el Google Maps que les genera las mejores rutas. Eso es un algoritmo que está aprendiendo de su entorno y te está generando una respuesta inmediata. Pero esos algoritmos no toman decisiones por sí mismas. Eso es lo que hace en este momento tan distinta la inteligencia artificial generativa, que esa inteligencia artificial tiene dos características que no tiene ninguna de las tecnologías que ha desarrollado el ser humano en toda la historia. La primera es que genera cosas nuevas. Antes solamente podría ser una combinación de las cosas y te generaba el resultado de ese entrenamiento. Ahorita tú le preguntas a una inteligencia artificial que te genere, por decir algo, un mail para tu cliente y te genera una cosa que no le dijiste tú que te generara. Sí, tú le das las instrucciones a través de un prompt, pero te genera una cosa distinta. Eso no sucedía antes, no había manera. Tú tenías un Word que sí te podría decir a través de inteligencia artificial qué errores ortográficos tenías, etcétera, etcétera, pero no te podía decir cuál es el orden de las palabras que tenías que usar para dirigirte a tu cliente. Ahorita eso es lo que hace diferente la inteligencia artificial. La otra cosa que la hace distinta es que toma decisiones. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia un montón de tecnologías y de tecnologías muy complejas. Por ejemplo, las bombas atómicas. Pero las bombas atómicas no pueden tomar la decisión de dispararse a sí mismas. Necesita haber una persona que apriete el botoncito y que dispare ciertos mecanismos que hacen que se dispare. El día de hoy la inteligencia artificial puede tomar decisiones, puede generar cosas en el mundo físico. Es decir,
yo puedo decirle en una empresa a la inteligencia artificial que reconozca ciertos patrones en un material y que separe el material de esa manera. O acabo de ver hace unas semanas un tractor a través del cual se fertiliza los cultivos, y ese tractor tiene unas cámaras y esas cámaras van tomando el suelo y pueden diferenciar entre el cultivo y la mala hierba. Y entonces a la mala hierba le dispara un poquito de veneno. Y en lugar de llenar el campo completo, pues está siendo selectiva, pero está tomando micro decisiones continuamente. Entonces, eso es lo que es la inteligencia artificial generativa. Ahora, como les dije, todos estos modelos, toda esta tecnología depende de la data, de los datasets. Es decir, tú puedes entrenar un modelo en particular con datasets tan pequeños o tan grandes como tú quieras. Tan grandes como todo lo que está en Internet. Por eso es tan impresionante lo que puede hacer ChatGPT o Gemini, etcétera, porque le puedes preguntar, le puedes decir que te genere una imagen estilo Van Gogh, sabe quién es Van Gogh, le puedes decir que te genere un estilo los estudios Ghibli japoneses, le puedes preguntar la receta del pastel de chocolate del siglo XVI de los franceses, etcétera, etcétera. El dataset con que entrenaron estos modelos es inmenso. Ahora, tú puedes hacer un dataset mucho más pequeño. Tú le puedes decir, como les decía en el de este tractor, pues nada más reconoce este tipo de hierbas y reconoce los 5 cultivos que tengo yo. O un cineasta podría pedirle que nada más le genere fotografías estilo Tarantino. Tú puedes hacer ese dataset grandísimo o pequeñísimo en función de tus intereses. De hecho, si a ustedes les interesa y escriben, pueden subir todo lo que han escrito como dataset y la inteligencia artificial va a aprender a escribir como ustedes a partir de ese dataset. Por eso es que el rol el corazón de la IA son los datasets. Ahora, allí es donde empieza el problema o lo que nos atañe, digamos. Si estos datasets están sesgados, pues los resultados van a estar sesgados. En el mundo de la IA se habla mucho de esta cosa garbage in, garbage out, refiriéndose justamente a cómo es que la calidad de los datos determinan la calidad de la inteligencia artificial. Los datasets, estos conjuntos de datos para entrenar los modelos son, les decía, el corazón de la IA. Es decir, un error en la captación de los datos, por ejemplo, cómo se seleccionan, puede crear un error fundamental. Es decir, incluso, y por eso yo lo planteo en la plática como errores invisibles, puedes tú estar generando la data sin darte cuenta que tu data absorbe los prejuicios de la sociedad, por ejemplo, es decir, que se sesgan. Datos históricos desequilibrados, por ejemplo, que sobrerepresenten a determinado grupo demográfico, podría dar resultados igual de desequilibrados, ¿no? Con potencial daño a ámbitos como la contratación, la política, los créditos, afectando a grupos marginados. Este es un ejemplo de cómo podría ser, ¿no? Y claro, un dataset mal curado podría perpetuar
las desigualdades. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Estos sesgos pueden ser implícitos o explícitos. Es decir, pueden estar reflejados inconscientemente en tu sistema o puede haber alguien que de alguna manera los esté contaminando el modelo sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, un modelo que contenga principalmente fotografías de gente con piel clara puede generar que los resultados estén de esa manera. Un ejemplo de esos es hace algunos años, una compañía en Estados Unidos que se llama Level Faces generó una base de datos alimentándose específicamente de los artículos de noticias online. Uno diría, pues está increíble, ¿no? Que saque las fotografías de ahí. Sí, pero después se dieron cuenta que el 78% de las fotos eran hombres y el 84% eran personas blancas. Eso, por supuesto, que hizo que el algoritmo adiestrado tuviera sesgos, porque claro, estos algoritmos estaban reconociendo las caras de hombres blancos y les costaba mucho trabajo reconocer caras de hombres, de mujeres de color. No era representativo, digamos, la recopilación de datos. Y eso pareciera que fue muy inocente la manera en que recopilaron los datos. Y sí lo fue. O sea, es una buena idea decir, ok, y en lugar de nosotros darle las fotografías, pues que las tome de Internet. ¿Y cómo le hacemos para que no sea todo Internet? Pues que el dataset sea lo que sale en los periódicos. Claro, los hombres y los hombres blancos estaban sobre representados. Y entonces eso, los datos, insisto, que son la materia prima de la inteligencia artificial, necesitan ser curados. Tiene que haber alguien que esté viendo que esos datasets estén bien hechos. Ahora, voy un poquito más adelante. Ahora voy a regresar a eso. Esos sesgos se les llama sesgo algorítmico porque en realidad la base de datos o lo que tú haces entrenando en la inteligencia artificial hace que cuando esa inteligencia artificial organiza toda esa información, la hace a través de un algoritmo. Un algoritmo, en resumidas cuentas, es una fórmula, normalmente una fórmula matemática. Haces esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y me das un resultado. Entonces, el sesgo algorítmico justamente se refiere a esos prejuicios o desviaciones sistemáticas en los resultados de un sistema de inteligencia artificial. Y es peligroso justo porque puede conducir a decisiones injustas. En otras palabras, cuando una inteligencia artificial, entre comillas, toma partida de forma inadvertida, favorece a ciertos grupos y desfavorece a otros, por supuesto. Típicamente, como reflejo de sesgos presentes en los datos que alimentaron sus programadores. De hecho, justamente, muchos teóricos hablan que el sesgo algorítmico no es un problema técnico, sino más bien es un problema social, porque los algoritmos generan injusticias. Estoy hablando de manera muy general, ahorita me voy a poner un poco más particular. ¿Por qué? Porque estas injusticias tienen que ver con procesos de muchas empresas, por ejemplo, la contratación o la atención al cliente o la salud o las finanzas. Puede generar un sesgo que afecte directamente a muchas de esas empresas, líneas empresariales. Ahora, esos sesgos
la mayoría de los teóricos lo dividen en cinco tipos distintos que se diferencian en cosas muy sencillas, pero que pueden colarse en distintas etapas del ciclo de la inteligencia artificial. La primera que pareciera que es la más obvia, que es la recolección de datos, que es un poco esto que les decía, que los datos representativos llevan a salidas distorsionadas. Si tú no generas un dataset parejo, claro que los resultados van a ser disparejos. La segunda es el etiquetado. En general, hasta el día de hoy, todavía estamos etiquetando nosotros para la inteligencia artificial. Nosotros estamos poniéndole nombres a las categorías. Ya hay inteligencias artificiales que lo empiezan a hacer, que empiezan a dejar a los, llamémosle, anotadores humanos, que podrían tener más prejuicios fuera de ese sesgo. Sin embargo, también corren el riesgo de estar sesgadas esas inteligencias que etiquetan. El tercer tipo es el entrenamiento del modelo. Tú, sin darte cuenta, cuando estás haciendo la programación, podrías generar errores, ¿no? Decirle, por ejemplo, resulta que este material es mejor que este. Y si tú no tienes la certeza de que eso sea cierto, pues puedes generar un sesgo que pueda tener consecuencias muy graves para la empresa para la que estás programando eso. Por eso es que siempre tiene que haber un trabajo estrecho entre los departamentos de inteligencia artificial de las compañías y la gente que está desarrollando esos algoritmos. No hay manera en la que esto no tenga que ser una cosa reiterativa, porque si es en una sola dirección, ese entrenamiento del modelo va a estar sesgado. El otro es por medición, que cuando tú estás generando las variables a través de las cuales se va a relacionar ese dataset, porque eso es una de las cosas importantes de entender de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja con sets muy grandes, con datasets muy grandes, pero también con muchas variables. Y esas variables de la misma manera pueden generar sesgos, ¿no? Y eso tiene que ver también con la programación. Esas programaciones, esas mediciones, en general dependen más del empresario, del industrial, que del programador. Y entonces, otra vez, tiene que haber siempre una relación muy estrecha. Pasa un poco lo mismo con los estereotipos. Ahorita les voy a contar de un par de ejemplos de estos errores en los que se habla de cosas como enfermera, ¿no? Es un estereotipo que la gran mayoría de los enfermeros, enfermeras son mujeres. Y entonces, si tú perpetúas ese estereotipo, pues lo más seguro, por ejemplo, es que nomás contrates mujeres, ¿no? Eso un sistema de inteligencia artificial sesgado puede impactar negativamente en decisiones no solo de negocio, sino de la propia reputación de la empresa, ¿no? Se me ocurre esto justamente, ¿no? Cuando tú estás priorizando ciertos perfiles de tus clientes, o excluyes ciertas minorías de tu marketing, o el algoritmo de selección de recursos humanos podría filtrar candidatas para roles técnicos y darles la oportunidad de que las contrates, ¿no? O sea, sin darnos cuenta, nuestros propios sesgos de género están metidos ahí. Hay que ser muy cuidadoso. Los chatbots también, por ejemplo, de atención al cliente, podrían reaccionar a ciertos acentos y tener prejuicios lingüísticos. Es un poco delicado
esta parte de los estereotipos. Y luego el último es la homogeneidad del exogrupo. Normalmente los sistemas tienen dificultades para diferenciar entre individuos. Todavía no están tan bien entrenados esos algoritmos, particularmente porque hay muchos grupos poco representados. Y entonces, esas identidades, como podrían ser identidades de personas afrodescendientes, o podría ser identidades con personas con géneros fluidos, como podría ser géneros, gente no binaria, o etcétera, pueden hacer que nuestros algoritmos estén sesgados. Lo que les quiero decir con esto es que todos estos sesgos se traducen en impactos empresariales reales. Una IA sesgada puede llevar a errores muy costosos o pérdida de clientes o problemas legales por discriminación, etcétera. Te pueden acusar de perpetuar injusticias. En ese sentido es muy importante generar una inteligencia artificial justa que no solo evite un daño social, sino que también produzca resultados precisos y confiables. Espérenme un segundito. Ok. Hay en ese sentido dos frases muy reconocidas en el mundo del IA empresarial. El primero es que si el modelo aprende data sesgada, pues sus decisiones van a estar sesgadas. Eso es inevitable, no hay manera de no hacerlo. Puede estar, como les dije, sesgadas de muchas maneras, pero lo que a nosotros nos atañe es que las decisiones no estén sesgadas. Eso es a lo que hay que trabajar. Y la otra que les decía que la mayoría de los empresarios empiezan a entenderlo porque la mayoría de los teóricos lo están diciendo, y es que el sesgo no es un error técnico, perdón, es un riesgo financiero, es un riesgo legal, es un riesgo a la propia reputación de tu empresa, ¿no? Y entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta algunas de las cosas que han sucedido en este medio, en el medio empresarial. Es decir, los sesgos algorítmicos ya han provocado incidentes costosos y les voy a mencionar solamente algunos de estos errores invisibles. Un ejemplo de eso es Amazon. En 2015 diseñó un algoritmo de contratación justamente diseñado para filtrar los currículums. Les llegaban tantos currículums que era imposible que una persona los leyera. Generaron un algoritmo que estaba penalizando justamente, sin que ellos lo supieran, las palabras como mujer. Entonces, si tú ponías que estabas en un woman's chess club, te quitaba puntos. Te quitaba puntos porque el sistema había aprendido de 10 años de data que el mundo estaba dominado por los hombres y que las mujeres casi no iban a las universidades. Y entonces esto replicó ese género. Y claro, estaba haciendo que se contrataran más hombres para los puestos mejor pagados. Amazon tuvo que descartar la herramienta y tirar todo ese dinero a la basura y empezar de cero. Eso no sé por qué no lo hicieron público cuántos millones, pero me imagino que fueron muchos millones. Estamos hablando de hace 10 años que los datasets no eran tan grandes y no había todavía tanto poder de cómputo. Entonces seguramente les habrá salido carísimo. Otro de esos casos es un algoritmo que se llama Compass, que se desarrolló para el sistema judicial americano, que la idea es que pudiera reconocer caras. Claro, como les acabo de decir, el entrenamiento tenía que ver con fotografías. Y entonces hubo un sesgo racial que acusaba
45% veces más a los negros que a los blancos. Otro de estos, también en el sistema americano, se generó un algoritmo que para los hospitales, para priorizar los cuidados adicionales que favorecía a la gente que no tenía seguro privado. Y claro, empezó a suceder lo mismo. Usaba algoritmos que reconocían el gasto sanitario, por ejemplo, cuánto habías gastado tú a lo largo de tu vida. Y claro, pues la gente pobre pues gasta menos dinero. Y esto empezó a hacer que justamente el resultado de estos algoritmos hacía que cada vez se apoyara menos hasta que llegaran un 50% de menos pacientes pobres que requerían cuidados y pues es absoluto y totalmente contrario a lo que ellos buscaban. Otro ejemplo es cuando salió la tarjeta de Apple Card se llamaba, en el 2019, que también estaba alimentado con una base de datos muy parecida a la de las fotografías, pero lo que hacía es estudiaba tu mundo crediticio. Y claro, si tú ves el mundo crediticio, ¿a quién pertenece en su mayoría por el desbalance que hay en la cantidad de que se le paga a los ejecutivos hombres de las mujeres? Claro, los hombres tenían mucho más crédito que las mujeres, pero eso generó que el algoritmo fuera prefiriendo otras cosas. Y entonces hubo un caso que fue el que hizo que se detuviera este algoritmo, en el que un hombre, una pareja, que incluso ella tenía más era mejor su historial crediticio, al señor le dieron 20 veces, no una o dos, 20 veces más crédito que a su esposa. Esto, claro, conlleva a riesgos operativos legales, pero también ha habido otras cosas. A lo mejor lo recordarán ustedes, en el 2016 Microsoft lanzó un chatbot que se llamaba Tai, y fue la primera vez que se hizo un chatbot que se le permitió entrar a Twitter, con la idea de que generara un discurso y se convirtiera en una especie de influencer. Claro, pues imagínense la basura que hay en Twitter. En muy pocas horas, estamos hablando de que solamente estuvo conectada 16 horas, Tai, se entendió que el algoritmo le daba preferencia al discurso de odio. Y entonces en muy poco tiempo dijo cosas como Hitler tenía razón, odio a los judíos. Y no les digo más cosas porque usaba palabras bastante más disonantes que eso. Eso generó, por supuesto, que los programadores entendieran que una base de datos como Twitter es cero confiable. ¿Por qué? Porque los algoritmos han descubierto, y fíjense qué horrible es para nosotros y para que entiendan un poco cómo este sesgo les afecta todos los días, los algoritmos descubrieron, y eso mismo sucede en YouTube, eso mismo sucede en Facebook, que el discurso de odio vende más. Y esos algoritmos están diseñados con un objetivo: generar lo que los gringos llaman engagement. Y entonces no piensa en si estás triste, si estás alegre, no. Piensa en cómo involucrarte, cómo tenerte más tiempo en pantalla. Los algoritmos por sí mismos, y esto es interesante decirlo porque no fue una cosa que programaron los responsables, fue una cosa que aprendieron los algoritmos. ¿Cómo hago que la gente se quede más tiempo viendo YouTube? Le mando videos con discurso de odio.
¿Cómo hago que la gente se quede más tiempo en Facebook? Le mando videos con teorías conspirativas. Y entonces, claro, tú recibes y recibes, y no estoy hablando de ustedes en particular, estoy hablando de la sociedad mundial. La sociedad mundial ha visto un aumento en estos discursos, en las teorías conspirativas, por el sesgo de las IAs. En ese caso, el sesgo de Twitter, el sesgo de Facebook, sesgos y sesgos y sesgos y sesgos. Y otra vez, en ese caso no tiene tanto que ver con el dataset, sino con el objetivo. Ese objetivo es muy importante y es una de las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado, digamos, a nivel empresarial, porque lo que tú le dices en la programación puede generar un caos. Y yo hace poco leía un artículo de Yuval Noah Harari, que es un historiador bastante importante, que justamente hablaba de un caso muy extremo, y se los voy a resumir porque es muy interesante. Tú generas botellas de plástico, y a tu inteligencia artificial lo programas para que genere la mayor cantidad de botellas de plástico. Ese es su objetivo. Ok, la inteligencia artificial hace más eficiente los procesos, hace más eficiente el uso de los plásticos, pero se le empieza a acabar el plástico porque, claro, es una inteligencia artificial eficiente y empieza a generar y a generar y a generar y a generar. Hay un momento en que quizá tenga que invadir un pueblo porque ese pueblo se está resistiendo. Y hay un momento en que quizá tenga que contratar a una persona que es un político que es corrupto para que le deje consumir el agua de no sé dónde, y al rato esa inteligencia artificial podría terminar con la inteligencia humana. Entiendo que es un caso muy extremo y muy hipotético, pero es un poco para que vean cómo esas pequeñas instrucciones tienen consecuencias a largo plazo. Ahora, ¿eso qué significa? Que ¿quién está tomando las decisiones? Y eso es a lo que se conoce como gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, ¿quién entrena, supervisa y se responsabiliza por los modelos que afectan el negocio? Es decir, todo líder empresarial debería examinar si tiene control real sobre la inteligencia artificial que usa. La gobernanza se refiere al conjunto, digamos, de estructuras políticas y procesos para asegurar que la inteligencia artificial se implemente de forma alineada con los objetivos de la organización y, por supuesto, cumpliendo con normas y valores éticos. Es importante entender que estos mecanismos de gobierno, principios éticos, políticas internas, estándares técnicos, etcétera, son un programa integral, y ese programa tendría que ser parte del ciclo de la vida de las empresas. Porque otra vez, las empresas están creando en muchos niveles. Y como decía hace poco un ponente muy destacado de la inteligencia artificial, decía: en el futuro va a haber dos tipos de empresas. Las empresas que integraron la inteligencia artificial a todos sus procesos, y las empresas que se fueron a la bancarrota. Es decir, está dando tantas ventajas competitivas la inteligencia artificial que no te puedes dar el lujo de no hacerlo. Pero justamente lo importante de ese paso es tener mecanismos de gobierno de lo que estás haciendo tú. ¿Cómo tomar decisiones de eso? Una de esas cosas que se está haciendo son comités interdisciplinarios. Uy. ¿Todo bien? No sé si me perdí, si me fui. No, todo adelante. Vamos perdón. tratando de cerrar para preguntas y respuestas. Claro, perdón, sí, ya termino. Entonces, ¿cómo es esto? Es generar
comités interdisciplinarios, estar haciendo auditorías, generar políticas que estén relacionadas con la ética y, por supuesto, autoridades que estén revisando lo que uno está haciendo. Voy a avanzar un poquito en mi presentación porque me clavé, perdónenme, pero es un tema que me gusta mucho. La ética no es un lujo, es rentable y es estratégica. Aumenta la confianza y te ayuda a no frenar tu negocio, sino más bien mejora las experiencias de tu cliente y mejora tu reputación. Y me voy a ir justo para cerrar a cómo podría empezar el día de hoy una empresa a implementar la inteligencia artificial de manera ética y responsable. La primera, como les decía, es auditar los algoritmos, someter tus herramientas de inteligencia artificial a auditorías, de sesgo. Y además que sean periódicas, ¿no? Tienes que detectar y corregir posibles discriminaciones que causen daño, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, cuando estás seleccionando CVs o cuando tus datos y tus algoritmos y tus resultados están generando cosas que no alcanzas tú a ver bien. La siguiente es exigir transparencia a tu proveedor de IA. Si le compras a terceros o generas tú tus propios algoritmos, necesitas entender tú como empresario o tú como responsable del Departamento de Inteligencia Artificial, conocer, pedir explicaciones, cuál es la documentación y la evidencia de estas evaluaciones éticas. La tercera es la posibilidad de formar comités interdisciplinarios. Establecer un comité de ética de IA en tu empresa que contenga a los ingenieros de datos, pero también expertos legales, gente de recursos humanos, gente que sepa de diversidad e incluso quizá representantes externos. Estos comités, lo importante es que revisen las políticas de IA y los resultados, es decir, estos mismos comités van a revisar tus auditorías y van a revisar tus resultados. La siguiente es capacitar a los equipos de datos y negocios. Es importante que las empresas empiecen a invertir en formación sobre sesgos y el uso responsable de la inteligencia artificial para que tus desarrolladores, los científicos de datos que tengas e incluso los directivos de las empresas estén conscientes de cómo identificar sesgos, cómo interpretar los resultados de la inteligencia artificial de forma crítica y cuáles son las implicaciones legales y éticas de su uso. Y por último, establecer políticas claras de uso responsable. Desarrollar lineamientos y políticas internas que definan qué usos de la IA están permitidos y cuáles prohibidos en las empresas. Claro, como lo dije antes, alineados con los valores y las normativas vigentes. Y por poner un ejemplo, una política podría exigir que toda decisión automatizada de alto impacto, como rechazar un crédito o un diagnóstico médico, digamos, sea revisable por un ser humano. Es importante entender que estas cosas no vienen en algunos casos sí, pero no vienen a quitarnos nuestro trabajo, más bien vienen a hacerlos más eficientes. Y siempre tiene que haber un ser humano que esté revisándonos. Y en el caso de las políticas de uso responsable, tendrían que ser de esa manera. Ahora, justo, preguntas y respuestas. Espero haber sido claro, si no, por favor, pregúntenme lo que necesiten, donde me atoré, etcétera. Aquí en el chat tenemos a César Campos, que pregunta qué medidas se están implementando para evitar que los sistemas de inteligencia artificial desarrollen formas de comunicación autónomas entre sí, utilizando lenguajes que no sean comprensibles para los humanos y que eventualmente pudieran representar un riesgo de coordinación no supervisada.
o de comportamiento contrario a los intereses de la humanidad? Esa pregunta que haces es muy interesante y tiene que ver específicamente con las políticas de las empresas más grandes que son Google, OpenAI, Apple, etcétera. Ellos, claro que conocen estos riesgos, pero en este momento, desgraciadamente, lo que más les importa no son estas reglas éticas de las que estamos hablando, sino más bien son los billetes que les están dejando. Y eso que estás diciendo es un riesgo real. De hecho, posiblemente haces la pregunta porque ya sabes qué sucedió. En el 2019, me parece, justamente pusieron a dos inteligencias a hablar, dos inteligencias artificiales a comunicarse, y llegó un momento en que se empezaron a comunicar y empezaron a generar un lenguaje que ninguno de los programadores conocía. Justamente, quién sabe qué estaban haciendo, justamente cuál iba a ser la consecuencia de eso, nadie lo supo, pero lo que hicieron fue desconectarlo. Claro que nosotros tendríamos que hacer que estas inteligencias artificiales tuvieran límites. Otro de esos límites, por ejemplo, es que tengan autocorrección, que sepan que se equivocan. Los algoritmos de YouTube no saben que se equivocan. Los algoritmos de Facebook no saben que se equivocan. Hay un ejemplo que es terrible, que fue en Myanmar. En Myanmar, ese algoritmo de Facebook generó mucho más odio racial y hubo una matanza terrible de budistas, de gente del Islam por budistas. Imagínense qué absurdo, los budistas matando árabes. Pero estuvo, después de mucho tiempo, lo reconoció Facebook, que su algoritmo solito renovó eso justamente porque lo que le interesaba era generar más engagement. Y entonces, tienes toda la razón, se tiene que hacer. ¿Qué están haciendo? Lo deben de saber 5 personas en el mundo y solamente te lo puedo contar, no te lo puedo decir porque no lo sé a ciencia cierta, porque no lo dicen. Yo no veo el chat, entonces no sé si Estamos esperando si haya más preguntas. Por el momento no hay más preguntas. Claro. Pueden abrir su micrófono también si quieren preguntar directamente, ¿eh? Claro. Aprovecho para decirles que preparé un documento. Ahora no sé si se va a ver porque no está en esa pantalla. Denme un segundo. Déjenme compartírselos para que lo vean. Es un documento con los temas de... cambié y ahora, denme un segundo. Es este documento que es sobre la charla del día de hoy y cada uno de los puntos, no sé si se alcanza a ver, cada uno de los puntos tiene un objetivo de qué era lo que yo les quería transmitir y están ahí puestas lecturas y videos que ustedes, si a ustedes les interesa ahondar en el tema, pueden entrar desde esto de por qué se está transformando los negocios hasta qué es un data bias o qué es el sesgo o incluso artículos y videos sobre la gobernanza y cómo hacer más auditable una empresa. Yo se los comparto, están incluso al final también hay tres libros muy interesantes sobre la temática y entonces yo se los dejo, no sé cómo se los podamos compartir, pero yo se los preparé por si alguno de los presentes quisiera entrar más en tema, digamos. Te lo agradecemos, Hidalgo. Si se lo mandas, por favor, si me lo mandas, por favor, por correo, y Diana Colín se encargaría de compartirlo con todos los interesados. Por supuesto que sí. Muy bien, parece que ya no tenemos preguntas.
Te agradecemos mucho tu presentación, súper interesante, y agradecemos a todos los que estuvieron por acá. Muy bien. Les dejo ahí mis datos por si tienen dudas personales. Mi mail es daniel@lipa.mx por si quieren, si tienen alguna duda o quieren avanzar un poco más en este tema. Y pues muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Hasta luego.